Buenos días. Hoy continuamos con el segundo video sobre las relaciones entre la Biblia y los textos griegos y Homero en particular, que en realidad son libros que nos cuentan las mismas historias excepto que a uno, tradicionalmente se le da cierta autoridad, y a los demás, la Ilíada y la Odisea en cambio, son interpretados como fábulas, mitos, pero sabemos que siempre pretendemos que, siempre en la creencia de que, si tratamos de dar crédito a lo que está escrito, tanto en la Biblia como en los poemas homéricos en particular, en este caso, quizás podamos entender muchas más cosas. La última vez les leí, por ejemplo, lo que escribió un helenista francés Paul Louis Courier, quien decía que Homero es absolutamente histórico. Esta es una afirmación, de hecho, a la que Schliemann evidentemente dio crédito, por ejemplo, y que nunca debe olvidarse porque es un ejemplo, verdaderamente un paradigma de la relación entre la posibilidad de tener un conocimiento verdadero y aquellos que, lamentablemente, a veces, poseen el poder. Poder sobre el conocimiento, no quieren que las cosas cambien y por eso cuando han establecido que ciertos textos, ciertos volúmenes son fábulas, deben seguir siéndolo, mientras que otros se toman como históricos. Sabemos que esta definición de mitos, leyendas, cuentos de hadas lamentablemente también se atribuye a la Biblia, pero este conjunto de actitudes, siempre lo repito porque es fundamental, nos impide comprender muchas cosas y por eso, como siempre, lo pretendemos. Supongamos que la Biblia y los textos homéricos nos cuentan historias similares. Hoy en particular abordaremos un concepto muy interesante, anquiseoi, relacionado con un término hebreo, Selem. Anquiseoi, Selem, entonces dejaré el espacio aquí porque tengo que escribir más. Luego llegaremos allí. Pero lo interesante es precisamente el concepto fundamental que debe estar en la base de los análisis que realizamos, en la base de nuestra libertad de aproximación a estos textos. Un texto del profesor Satlow que enseña estudios religiosos y judaísmo en la Universidad de Brown en Rhode Island nos cuenta aquí sobre el nacimiento de las razones, del nacimiento de la Biblia, el uso de la Biblia en Jerusalén, el uso de la Biblia griega en Alejandría en Egipto, pero este es el concepto importante porque es la base de toda una serie de situaciones que vivimos de todos modos. Por eso siempre digo que conocer el pasado, y pretender que es verdad y tratar de comprenderlo, es muy útil para nosotros. Dice, la dimensión oracular de la autoridad bíblica continúa ejerciendo una poderosa fascinación en las comunidades, aunque en formas diferentes a las antiguas. La autoridad oracular venera un texto, pero utiliza el texto que venera con el propósito de atribuir poder, prestigio y una vez más autoridad a sus intérpretes. Este es el tipo de dinámica que condujo a la formación de la mayoría de las principales religiones del mundo. Los textos que estas instituciones y organizaciones colocan en sus altares y ofrecen a la adoración de los fieles están en cierto sentido sujetos a la discreción de la comunidad de sus intérpretes. Lo importante es entender que quien controla el pasado, quien controla el conocimiento, quien gestiona el pasado, de hecho, controla el presente y planifica el futuro y por eso es interesante conocer el pasado. Tratar de conocerlo y romper con las barreras. Molde que nos proponen porque, por ejemplo, entre los esquemas que nos proponen está que los griegos vivían de mitos, inventaban muchos mitos para explicarse las cosas, para explicárselas a la gente, etc. Pero en realidad no hay nada que ellos creyeran. No, tengamos cuidado. Paul Baine, arqueólogo, profesor del College de France, entre muchos otros también escribió este texto. ¿Creían los griegos en sus mitos? Un texto que contiene conceptos muy importantes porque nos ayudan a comprender toda esta discusión que estamos haciendo. Aparentemente solo nos ayuda a entender la relación con los griegos, pero en realidad nos ayuda a entender mucho más y para aquellos interesados es muy importante. Para los griegos, criticar los mitos no consistía en demostrar su falsedad sino en encontrar la base de la verdad. Esto es lo que intentamos hacer con humildad y calma, pero con un poco de determinación. Porque esta verdad estaba cubierta de mentiras, ya lo hemos dicho otras veces al hablar de San Juniatón, que había descubierto cuántas mentiras. La verdad concreta de la historia del antiguo Egipto había sido ocultada por la casta sacerdotal. Pues, Pausanias cita al autor francés y dice, siempre, al levantar un edificio de imaginación sobre la base de la verdad. La mayoría de la gente ha sido inducida a no creer en hechos que han sucedido en otros tiempos y que todavía suceden.
Atención a aquellos a quienes les gusta escuchar los cuentos de los mitos, también se inclinan a añadirle sus propias pausanias, es decir, cada uno entonces, puesto que son mitos, cada uno es libre de elaborarlos. No, quienes añaden futilidad no consiguen de este modo más que negar la verdad que contaminan con mentiras. Para los griegos la génesis de los mitos no creaba dificultades. En esencia, los mitos son auténticas tradiciones históricas. En efecto, ¿cómo se podría hablar de que no existe? Puedes alterar la verdad, pero no puedes hablar de nada. Estos son conceptos muy importantes que deben ser la base de nuestro enfoque. Estrabón cree que todo mito tiene una finalidad instructiva y que el poeta, es decir Homero, no escribió la Odisea para entretener sino para enseñar geografía y por tanto es imposible que un mito sea enteramente mítico. Los viajes de Ulises son un curso de geografía donde todo es veraz y demás. Solo les leeré un pasaje más porque es importante, pero sobre todo con el cierre final que es absolutamente sorprendente. Aquí otro de los estudiosos habla de Paléfato, no duda ni por un momento de la historicidad de Dédalo, Pélope y Eolo que demuestra cómo lo hará Polibio. También admite que en aquellos tiempos lejanos los dioses se unían a los hombres. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Quizás alguien recuerde cuando hablé de cuando vivíamos con los Elohim. Aquí había un dibujo, una gráfica que mostraba los siglos en los que los Elohim y los adamitas vivieron juntos, incluso unidos sexualmente. Atenea y Apolo participaron en la tortura de Marcias y Apolo amaba realmente a Jacinto, aunque, dice, sería infantil creer que este dios escribió el nombre de su amante en los pétalos de una flor. Evidentemente, la verdad es que Apolo se limitó él mismo para darle a esta flor el nombre de la bella adolescente, es decir, estamos en el contexto de historias muy concretas y por tanto creíbles. Pero llegamos al aspecto curioso en particular porque aquí también nos extendemos a la religiosidad de los romanos. Dice, ahora si nuestra intención no es construir dogmas sobre la existencia de Dios o dioses, tendremos que limitarnos a señalar que los griegos creían en sus dioses, y hablando del culto que estaba reservado a los emperadores. Ya sabes que ellos fueron divinizados, entonces somos llevados por nuestra tradición, por nuestra educación. Es decir, afortunadamente de un lado estaba la Biblia, que con los judíos alcanzó la cumbre religiosa más alta del monoteísmo, porque del otro lado estaban los paganos, que, pobrecitos, eran tan estúpidos que incluso deificaron a sus emperadores. Escuchen lo que dice, un hecho demuestra hasta qué punto llega nuestra duplicidad con nosotros mismos. Incluso si los emperadores fueran considerados dioses y los arqueólogos hayan encontrado decenas de miles de esbotos dedicados a diferentes dioses exactamente iguales al nuestro, es decir, cada pueblo, cada cultura, cada época tiene sus dioses que curan, sus dioses que realizan milagros. Por eso nosotros los cristianos, los educados en el cristianismo, no debemos engañarnos pensando que somos los únicos. Todos tuvieron sus santos en el cielo, pero presten atención al concepto fundamental, por lo que encontraron esbotos dedicados a diferentes dioses. Sin embargo, no hay ni un solo esboto dedicado a un dios emperador. Cuando los fieles necesitaban un dios verdadero no recurrían al emperador. Este es un concepto fundamental. Nos hace entender que somos iguales, que los monoteístas inteligentes y los paganos estúpidos no existen. Cuando todos nacen escuchan, tienes suerte de haber nacido en el lugar donde existe la religión correcta. Esto por sí solo lo explica todo, pero, ojo, esas diferencias que siempre se nos han presentado en realidad no existen. Ellos no eran tan estúpidos, tenían sus esbotos a sus dioses que creían que eran verdaderos. Así como los cristianos tienen esbotos a su divinidad o vírgenes, etc. Creo que es cierto porque no cambia absolutamente nada. Pero ahora llegamos a estos conceptos de Ankiteoi y Tselem. ¿Por qué? Porque son los conceptos iniciales. Ankiteoi es un término que se usa en la Odisea y ahora vamos a verlo. Este es el prefijo que significa cercano, pero cercano en términos de intimidad, y aquí está teoi. Teoi ya lo vimos la última vez, pero retomemos el concepto ampliándolo, que es un término que originalmente no era un sustantivo sino que era un adjetivo que indicaba la función de alguien, y Platón nos recuerda que teoi deriva de tein, que indica arrojarse hacia arriba, por lo tanto correr rápidamente hacia el cielo, y se refería a las estrellas. Pero también se refería a los teoi, es decir a los individuos que tenían esta característica de correr, de lanzarse hacia el cielo, lo que tenían en común las estrellas. Pero aquí en las notas hay una afirmación importante porque normalmente se vuelve a decir, los pobres paganos, desconociendo la verdad del monoteísmo, deificaron las estrellas. Escuche cuál es la observación de los testimonios de Diodoro, Porfirio,
Teofrasto y Platón. No es posible creer que la religión astral coexistiera o pueda confundirse con el politeísmo antropomorfo, es decir, eran dos cosas diferentes y escuche en qué consistía la religión astral. Para evitar cualquier posible ambigüedad y asegurar que se pueda argumentar que el paganismo experimentó diferentes etapas y niveles, Eusebio pretende mostrar cómo el culto astral primitivo consistía exclusivamente en la adoración de las estrellas consideradas como elementos materiales puros. Encuentra confirmación de esto en el hecho de que él, es decir, ese culto, no conocía templos ni estatuas ni mitos que tuvieran por objeto divinidades personificadas. Es decir, no personificaba a las estrellas, la distinción entre ambos cultos era clara. Luego este término que indicaba el correr de las estrellas pasó a indicar el correr de esos individuos, pero no personificaba a las estrellas y aquí se describe muy claramente. Consideremos, por ejemplo, que los babilonios utilizaban la geometría trapezoidal para calcular las órbitas de Júpiter, por lo que podían establecer de antemano en qué zona del cielo se ubicaría Júpiter en determinados momentos. Aquí no se puede calcular la órbita de un dios, no eran tan tontos y lo sabían muy bien, y aquí, afortunadamente, está resaltado. Pero hay otro aspecto que es interesante, Eusebio es verdaderamente una mina, nos dice, en cuanto a los judíos las noticias más fiables, ya que se ajustan tanto a los nombres de lugares como a los de personas, las narra Sanchoniato el Beritian, que había tenido en sus manos las memorias escritas por Yerombalo, sacerdote del dios Yebo, es decir, Yahvé había dedicado su historia a Abíbalus, rey de Berytus, y había sido apreciada por él, es decir, por el rey de Berytus y por quienes habían sido instruidos para comprobar la veracidad de los hechos narrados. Entonces Sanchoniatón expuso el engaño de los sacerdotes egipcios, las cosas fueron verificadas y encontradas como correctas. Mira, es fantástico, todos estos vivieron en una época anterior a la guerra de Troya, por eso Eusebio cita la guerra de Troya como un hecho histórico hasta el punto de convertirse en un punto de referencia cronológico. Vivieron antes, no es una historia, no es una fábula, no es un invento, no es un mito, es un hecho histórico y dice, por tanto tomarlo como punto de referencia, porque los demás vivieron antes, es muy concreto. Todos estos vivieron en una época anterior a la guerra de Troya y cercana a la época de Moisés, como lo demuestran las listas de sucesión de los reyes de Fenicia. Esto es maravilloso porque nos muestra cómo todas estas historias se cruzan, así que tenemos que empezar a pensar en esta historia, digamos, del Mediterráneo, del Medio Oriente, como una historia que se interconecta. No es que exista el pueblo judío que vive como en una especie de limbo, en una especie de nube con su Dios, los únicos que descubrieron a Dios, el monoteísmo, no absolutamente, perfectamente insertados dentro de los demás. Mira, hay una curiosidad que quiero leerte, tan insertado que en el libro de los Macabeos incluso se habla de parentesco entre los judíos y los espartanos. Les leeré un pasaje muy breve, estamos en el libro primero de los Macabeos capítulo 12. En este intercambio de cartas dice, Areus rey de los espartanos, al gran sacerdote Onías, saludos, saludos. Se encontró en un escrito sobre los espartanos y los judíos que son hermanos y que descienden del linaje de Abraham, y luego esto se repite nuevamente más tarde, cuando relatando los acontecimientos de Jasón, se dice que este Jasón, en resumen, después de haber combinado una serie de cosas, para escapar del castigo, murió entre los espartanos, entre los que casi se vio obligado a buscar refugio en nombre de un linaje común. Ahora bien, este argumento, debo decirles, ha sido cuestionado varias veces, está reconfirmado por lo menos por un par de escritores antiguos, obviamente no es muy seguro, entonces debo darles cuenta de esto, de esta duda que existe, pero es interesante notar que en la misma Biblia hablamos de hermandad, precisamente de parentesco efectivo, parentesco real, anquiteoi. ¿A quién se refiere este término en la Odisea? Anquiteoi se refiere a los feacios, es decir, aquel pueblo entre el cual Ulises naufraga y es recogido por Nausicaa que lo lleva a su padre y, en el libro quinto de la Odisea, se trata precisamente de estos anquiteoi que, tomados de esta manera se podría decir simplemente, es una cuestión de interpretación porque cerca de los dioses puede significar muchas cosas. Mientras tanto dije que también indica una sensación de intimidad, pero hay una explicación que es muy clara porque el rey de los feacios que es quien recibe, hospeda a Ulises y le cuenta la historia de sus aventuras. Era el hijo de Nausitous, que era hijo de Poseidón, y recordáis las veces en que os hablé de los cruces entre los Elohim y las hijas de los Adamitas. Por lo tanto,
Tanto en lo que respecta a la Biblia como en lo que respecta a las historias de los griegos, estas mezclas continuamente entre uno de ellos y un humano o, viceversa, entre una diosa y un varón. Poseidón se había casado con Peribea, que era hija de Eurimedonte. Por tanto, la consanguinidad era clara, el rey de los feacios era sobrino directo de Poseidón. ¿Recuerdas que en la Biblia cuando el capítulo 6 del Génesis habla de las uniones entre los dioses y los adamitas? Dice, por lo tanto, Eurimedonte era un gigante. Había gigantes en la tierra en aquellos tiempos y también después, cuando los hijos de los Elohim se acercaban a las hijas de los hombres y les dieron hijos. Estos son los héroes famosos de la antigüedad. Ahora bien, si tomamos esta frase y la insertamos en este contexto no tenemos que cambiar nada en absoluto. La consanguinidad que aquí se declara con este término en la Biblia aparece y se hace evidente cuando se dice que los adamitas fueron hechos con el Tselem de los Elohim. Ahora bien, el Tselem de los Elohim es un término que como dicen los diccionarios significa algo cortado, y deriva de la raíz verbal tsalam, que significa cortado. Y también en diccionarios como el de Klein de etimología hebrea se dice que como su significado original tenía algo cortado. Es decir, algo cortado, y por eso cuando la Biblia nos dice que los adamitas fueron hechos con el Tselem de los Elohim, nos dice que fueron hechos con algo que fue cortado así como Eva. Entonces ella fue hecha por Adán con algo que fue cortado de él. Bueno, pero ¿qué es ese algo que fue cortado? Este algo se encuentra en el libro que estoy leyendo aquí, Mitología Sumeria publicado por Utet en el que está escrito exactamente esto. En este pasaje, en este texto que fue elaborado por Pettinato y luego traducido por Eidel, Botero, Kramer, etc. Así que estamos en el campo de las traducciones académicas. Hablamos de cuando los Anunna o Anunnaki trabajaron en la tierra y dice, después de que los dioses establecieron las reglas del cielo y de la tierra, después de que construyeron las orillas de los Tigris y el Éufrates, para preparar presas y canales, entonces Enlil, uno de los dos hijos del jefe del imperio, les habló. ¿Qué queréis hacer ahora? ¿Qué queréis crear ahora? O Anunna, grandes dioses, ¿qué queréis hacer ahora? Los grandes dioses que estaban sentados y los Anunna que deciden los destinos, todos juntos respondieron a Enlil, en Usumo de Duranki queremos matar a los dioses Ala, para que su sangre haga brotar a la humanidad. Que la corvée de los dioses sea su tarea. Es decir, se toma la sangre del Ala, es decir, se saca la sangre que luego en la historia de la formación del Adamu se purifica y se purifica obviamente para obtener esto, aquello. Es, para obtener el Tselem, ese algo cortado, ese material algo que contiene la imagen que se transfiere y sabemos que ese material, algo que se corta y que contiene la imagen es ADN. Luego dice que los hombres podrán cuidar las zanjas fronterizas para siempre, que tomarán la asada, la canasta de trabajo para el templo de los grandes dioses que es adecuada para el trono exaltado, agregarán campo a campo, para siempre las zanjas fronterizas. Es decir, esencialmente, tienes una lista completa de trabajos y ellos dicen, hagámoslos aquí y transfirámosles todos estos trabajos duros. Nos quedamos tranquilos en nuestros palacios para gobernar, que es exactamente lo que hacen los Elohim, hacen que alguien trabaje su Gan en el Edén y llegamos en efecto al Gan en el Edén. Sabemos que en la Biblia está escrito que Dios colocó un Gan en el Edén, un Gan en el Edén Mikedem. Mikedem es un término que se traduce como al este, en realidad Mikedem no significa al este, porque la partícula, el prefijo mi, indica de, por lo tanto indica origen y Kedem tiene su significado original en lo que viene antes por lo tanto, como diciendo, los Elohim han fabricado ese Gan en el Edén partiendo de uno, como de una especie de matriz, de una especie de formato que es anterior, por lo tanto no en el este sino de lo que viene antes. Y es un Gan en el Edén en el que los Elohim, lo sabemos, han plantado todo árbol que produce frutos buenos para comer y esto está escrito en los textos apócrifos, que esta afirmación se aplica precisamente al Gan, y Gan significa jardín cercado y protegido. Entonces en realidad pusieron allí árboles buenos para comer, era un lugar especial,
Era un laboratorio donde producían alimentos y ponían los suyos allí. Luego en el libro quinto de la Odisea se dice que los feacios son parientes de los dioses, y hemos visto que esto no es una afirmación genérica, sino que es un parentesco que verdaderamente indica consanguinidad. Después pasamos a describir la casa del rey de los feacios, por lo tanto la casa, los guardianes de la casa, y la vemos. Pero sobre todo, lo que aquí me interesa es esto: fuera del patio había una gran huerta, cerca de las puertas, de 4 acres, es decir, unos 10.000 metros cuadrados, rodea todo un seto, es decir, está vallado exactamente como el bíblico Gan. Allí hay árboles altos en plena floración, peras y granates, y manzanos con frutos brillantes e higos dulces, y olivos florecientes. Su fruto nunca falta ni se acaba, es decir, producción continua, invierno o verano, durante todo el año, es decir, precisamente el autor homérico lo dice muy claramente. Pero el soplo del céfiro siempre engendra otros y madura otros, pera sobre pera, manzana sobre manzana, y cerca del racimo el racimo, y el higo sobre el higo. Allí también se plantó un viñedo fructífero, y una parte de este campo abierto madura al sol, de otro cosechan los racimos y otros los prensan, pero al lado hay racimos verdes que echan la flor, otros apenas maduran. Más adelante, a lo largo de la última fila, bonitos jardines de flores y todas las verduras crecen alegremente verdes durante todo el año, y hay 2 fuentes. Una se extiende por todo el jardín y también en el Gan hay una fuente que sirve para regar el jardín y luego la otra va aquí, en este caso para llevar agua donde viven los hombres. Estos maravillosos regalos de los dioses estaban en la casa de Alcino, estos maravillosos regalos de los dioses. Ahora, en realidad, nos encontramos ante un jardín muy especial, un jardín en el que se impulsa la producción es continua, nunca hay interrupción, lo dice claramente, verano e invierno. Es un laboratorio especial, es uno de los Gan, en este caso no de los Elohim sino de los Teoi, uno de esos jardines que plantaron Mikeden, partiendo de una forma original, por lo tanto partiendo de un sistema que tenían en algún lado, lamentablemente no te puedo decir dónde, pero que luego replicaron para tener este tipo de producción. Siempre fingimos de todos modos, pero fingir nos permite entrar en un mundo fascinante que conecta las cosas. Pero los dones que los feacios han recibido en este caso de Poseidón no terminan en este jardín. El rey de los feacios le pide a Ulises que le cuente sus historias, luego también le pregunta dónde está su tierra, porque entonces lo hará llevar con una de sus naves. Aquí estamos en el libro 8. Y dime la tierra, tu gente, la ciudad, para que los barcos te lleven allí guiados por el pensamiento. Para que los barcos te lleven allí guiados por el pensamiento y puedas decir, esto es una afirmación tirada por ahí, es una fantasía. No. Inmediatamente después viene la explicación, porque los feacios no tienen timoneles, no hay timones como los otros barcos, pero conocen el pensamiento y el entendimiento de los hombres por sí mismos, es decir, ¿cómo se comandaban estos barcos? Entre otras cosas, no tienen timoneles, kubernetes, no es casualidad que nuestra cibernética derive de kubernetes, es decir, la relación que se puede tener con mecanismos a través de, por así decirlo, métodos no tradicionales. Solo ellos conocen el pensamiento y el entendimiento de los hombres, y conocen las ciudades y los campos ricos de cada uno, es decir, tenían dentro de ellos los mapas de todo el territorio, de los mares, de las costas, y del abismo del mar que ellos pasan muy rápido, de niebla y nubes vendadas, nunca tienen miedo de dañarse o perderse. Son barcos realmente extraños. Leímos antes en uno de estos autores que tratan de los mitos griegos y estaba escrito que no se pueden inventar estas cosas que no existen, no se podían inventar cosas que no existen, especialmente de este tipo, barcos guiados por el pensamiento, barcos que no necesitan timoneles, barcos que conocen la ruta, barcos que conocen las costas y territorios, barcos que no tienen miedo de perderse en la niebla, viajan rodeados de su propia niebla y luego volvemos a hacer un paralelo bíblico, y vamos a Éxodo 16, barcos que viajan rodeados de niebla, de su propia niebla. En el capítulo 16 del Éxodo está escrito que, mientras Aarón hablaba a toda la comunidad de los hijos de Israel, se volvieron hacia el desierto, entonces miraron a Aarón y vemos claramente la escena, se vuelven hacia el desierto y contemplan. La gloria del Señor apareció en la nube, en hebreo está escrito, y he aquí el cabot de Yahvé fue visto en la nube, por tanto ver la gloria de Yahvé. Si fuera una gloria espiritual,
Debemos saber que tenemos que dar la vuelta porque viene en una dirección determinada, no es omnicomprensivo. Pero aquí dice que se dieron la vuelta y el cabot de Yahvé se mostró en la nube. La nube es un concepto que regresa muchas veces con estas apariciones de Yahvé con su cabot porque la nube tiene un significado particular, pero hablaremos de la tecnología y medios con los que viajaban, tanto los Elohim como los teoyoméricos. Gracias, adiós, y hasta la próxima.